Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia, amigos. Este video es auspiciado por Vulcasist. Si en algún punto de tu vida, de tu día, necesitas una vulcanizadora a domicilio, ellos te pueden ayudar. Te vamos a dejar aquí las redes sociales y los números de contacto para que hagas uso de este descuento que nos están haciendo por ser parte del podcast. Amigos, familia, hoy estamos con Héctor Cabezosa Castro, gran amigo, colega, mentor, podría decir yo, en este mundo de los seguros. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Y bueno, con esa presentación, muy contento. Gracias por la invitación. Gracias a ti, güey, por tomarte el tiempo. Lo decíamos atrás de cámaras. Este podcast ya se había planeado hace un par de meses, ya casi un año. Ya lo habíamos grabado el primer episodio donde Héctor iba a ser parte del podcast más bien, donde íbamos a hablar de temas de seguros, por temas de agenda y por temas que nos pasaron a cada uno de los dos externos, ya no pudimos concretarlo. Pero estamos aquí para que nos des una cátedra, Héctor, en ciertos temas. Quiero empezar por que nos digas de dónde eres, cuántos años llevas en el sector y pues básicamente que te presentes. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Ya tiene un poco de tiempo que traíamos esto planeando, pero bueno, mira, ya se dio. Y bueno, repito, mi nombre es Héctor Carrizosa. Soy orgullosamente asesor de seguros. Soy originario de Oaxaca, de un pueblo que se llama Putla. Putla con L, yo siempre digo. Y pues por razones de familiares, tuve que emigrar primero hacia León y ahora pues estoy viviendo aquí en San Luis Potosí. Como asesor de seguros ya tengo 7 años en el sector, amigo. Ok, ya llevas ratito. Pues mira, se va muy rápido el tiempo, pero Sí, sí, 7 años. ok. Quiero empezar ahora sí que la conversación con esta frase, güey, que a mí se me queda muy grabado porque Héctor me lo dijo en algún punto donde yo necesitaba ese empujón y a ti a lo mejor te lo dijeron en un punto igual. Pero la frase es esfuérzate y sé valiente. Sí, amigo, fíjate que gracias a Dios yo tengo, siempre digo que tengo una mamá muy sabia y hay muchas frases que mi mamá me ha dicho en momentos puntuales de mi vida y que me han servido mucho. Específicamente esta de esfuérzate, sea valiente, me la dijo muchas veces y me la dijo muchas veces por evidentes razones porque hubo muchos momentos donde yo necesité algún apoyo. Y esta frase viene de la Biblia, no es una frase que pues, ha Inventada. inventado mi mamá, exactamente viene de la Biblia y aparece en dos contextos. Aparece en un mandato que le dice Dios a Josué cuando sale de la tierra prometida, les dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Es una Ok. palabra de aliento. Pero también aparece en una historia que a mí me contaba mucho mi mamá. Es una historia eh, de un personaje que se llama Gedeón. Y la historia básicamente es de que este personaje, su pueblo, Israel, estaba siendo vulnerado, estaba siendo violentado por otro pueblo. Y venían, les quitaban su cosecha, les quitaban su comida, les quitaban pues todo, ¿no? Y Gedeón se encontraba en este punto, estaba pensando que iban a venir y empezó a guardar comida en una cueva. Fue el único que estaba haciendo algo. La historia dice que se le apareció Dios, el ángel de Dios, y le dijo, varón esforzado y valiente. Ok. Mi mamá siempre me decía, ¿tú crees que Gedeón era valiente? ¿Tú crees que no tenía miedo? No estaba haciendo nada. Bueno, más bien estaba haciendo algo, solamente estaba guardando, pero realmente Claro. no iba a pelear, no iba a hacer nada. Después, derivado de esto, se viene una historia de victoria donde el pueblo es liberado a través de Gedeón por medio de Dios. Y justo lo que me decía mi mamá siempre era eso. O sea, no importa la situación en la que tú estés, esfuérzate y sé valiente. Haz lo que tú puedes hacer con lo que tienes y lo Claro. demás, déjaselo a Dios. Ok. Eres una persona entonces muy católica, güey. Creo en Dios, más que en las religiones, creo en la espiritualidad, en la Ok. comunión que puedo tener con Con Dios. Dios. Ok, ¿tienes alguna religión en sí o nada más creyente? Yo soy creyente de Dios, nada más, Creyente. sí. Ok. ¿Y cómo te ha servido esta frase, güey, en el mundo de los negocios? Pues muchísimo. Mira, tú también te dedicas al tema de ventas. Sabes que en las ventas traemos metas y eso pone presión a tu vida. Muchas personas suelen trabajar muy bien bajo presión, pero hay personas que les cuesta y que la presión incluso los paraliza. ¿Sí? Claro. A mí me ha ayudado mucho esta frase para poder quitarme esa presión y ese miedo, porque yo siempre estoy consciente de que yo hago mi parte y me voy a esforzar en lo que yo pueda hacer,
pero que el resultado va a depender de Dios y no va a depender de mí. Entonces, cuando yo llego con una persona, con un prospecto, mi pensamiento hacia Dios es, Dios, si tú quieres que esta persona sea mi cliente, mueve su corazón. Y si no, gracias, porque me lo estás quitando del camino, porque probablemente sea un cliente problemático. Hemos tenido clientes que Sí, nos traen problemas. Entonces, cuando yo con un cliente, llego sin presión. Si me compra, gracias a Dios. Y si no me compra, gracias a Dios, porque también por algo me lo quitó. Entonces, claro. más que otra cosa, me ha servido para aliviar esa presión y estar muy tranquilo. Qué bueno, güey, qué bueno que lo veas de esa manera, porque justamente creo que no lo había escuchado de nadie hasta ahorita, en el hecho de, si no me compra, gracias por quitármelo del camino, ¿no? Porque justamente como dices, hemos tenido casos de terror, casos de clientes que, bueno, se vuelven problemáticos hasta el último día en que ya les cancelan la póliza, pero se vuelven una piedrita en el zapato, ¿no? Cuéntanos un poco de tu historia, güey. Sé que no eres vendedor de profesión. ¿A qué estudiaste, güey? Estudié licenciatura en informática. Ok. Sí, nunca me dediqué a la informática realmente. Me gustaba mucho, de hecho, me gustaba mucho programar. Se me hace algo muy padre porque estás creando algo. Me gusta el tema de Paréntesis, la... por eso eres tan meticuloso, güey. ¿Sabes? O sea, tú sí eres una persona que sigue como ciertos pasos siempre, ¿no? Sí, un algoritmo. Sí, justo. Sí, Sí, con razón eres así, güey. sí, justo. De hecho, siempre me acuerdo de un algoritmo, una secuencia de pasos para alcanzar un objetivo, ¿no? Claro, Entonces, regularmente cuando tengo un objetivo, pues sé que hay una secuencia de pasos para llegar a lograrlo. correcto. Estudias informática en Oaxaca, En Oaxaca, específicamente en Puerto en Escondido, Puerto de la pura vida. la pura vida. La verdad es que fueron años, años Años buenos. buenos. Luego, ¿cómo pasas a León, güey? ¿O por qué te fuiste a León? Me fui a León por cuestiones familiares, porque me casé. Realmente mi esposa es originaria aquí de San Luis Potosí. Nos conocimos en Oaxaca. Yo trabajaba en un hospital en el área de estadísticas entonces. Ok, Nos conocimos y cuando nos casamos la decisión era pues dónde vamos a vivir. ok. Que por cierto, consejo para los solteros. Platiquen eso Antes antes de hacer un compromiso, ok, porque después son temas que cuesta. Pero al final del día, ahí llegamos a justamente dónde vamos a vivir. Estaba San Luis, puede ser Oaxaca, pero en León le ofrecieron mi esposa es pediatra, en León le ofrecieron a mi esposa una base. Entonces ok. ella me dijo, oye, me están ofreciendo una base, León o San Luis. La verdad es que de Oaxaca, León o San Luis, para mí quedaban a la misma distancia. Entonces realmente yo le dije, donde tú quieras, y fue cuando nos fuimos a vivir a León, precisamente, amigo. Ok, y en León llegas y ¿qué hace un informático, güey? Justamente, un informático que aparte de eso no tenía tanta experiencia en la informática, porque yo entré a trabajar en un hospital en el área de estadística. Ok, Tiene que ver, pero realmente no tenía mucho. Cuando llegué a León, justamente me topé con el primer reto, que era en qué voy a trabajar y qué voy a hacer. Empecé a mandar currículums a diestra y siniestra. La verdad es que no sabía qué iba a hacer. Y todas las personas que me hablaban regularmente tenían que ver con ventas. Siempre me hablaban ok. con... Y yo decía, no, o sea, ventas no. ¿Qué voy a hacer yo ¿Qué voy a vendiendo? hacer? Yo vendiendo y sobre todo, pues evidentemente porque son todo con base en comisiones, no tienes como tal un sueldo Sí, fijo. claro. Pero ya tenías tú, porque, güey, eres una persona que tiene la facilidad de la palabra a lo idiota, güey. O sea, eres una persona que puedo decir yo que sabes cómo ganarte a la gente y sabes cómo hablarles, cómo llegarles. ¿Siempre has tenido ese contexto de cómo hablar con las personas o lo fuiste desarrollando a nivel ventas? No sé, amigo, la verdad es que yo siempre creo que la vida te va llevando. O sea, si yo te dijera, yo sabía que ser asesor de seguros me iba a llevar a tener la vida que tengo, los espacios en tiempo que tengo, Claro. pues te mentiría, ¿no? La verdad es que yo creo que todos tenemos talentos, tenemos dones, a Sí. veces no nos damos cuenta. Yo no sé si ya lo tenía, yo me imagino que sí, siempre me ha gustado ser chismoso, siempre me ha Ya. gustado No, hablar entonces con sí, las güey. personas, siempre me ha gustado escuchar también a las personas y eso Ok. obviamente te ayuda en el tema Sí, claro. de las ventas. Entonces llegas a León y mandas currículums a diestra y siniestra. Llego a León y mando currículums a diestra y siniestra. Y sí, la mayoría de trabajos tenían que ver con las ventas. Pero fíjate, amigo, ahí es donde te das cuenta cómo a veces tenemos caminos trazados que no sabemos, que no conocemos, pero que el futuro seguramente va a ser bueno. Porque me dieron de una aseguradora, pero como empleado, como ajustador de siniestros Ok, en Seguros sin Bursa. ok.
La verdad es que fue muy curioso. Si te cuento, te va a dar risa porque yo no sabía nada, no sabía nada de seguros. Yo soy de un pueblo. En los pueblos la gente le tiene aversión a los seguros. Por eso cuando a mí alguien me dice no creo en los seguros, la verdad es que yo lo entiendo porque yo estaba en esa Vienes de situación. ahí. Vengo Ok. de ahí, pero como empleado a mí me cambió el chip justamente como empleado. Y cuando me hablaron para postularme como ajustador, una de las preguntas que me hicieron es, ¿tienes alguna experiencia en el ramo? Y la verdad es que yo no sabía nada. Y fui muy honesto. Les dije, no, no sé nada. Yo estaba seguro que me iban a decir, pues adiós, Vaya, ¿no? sí, sí, sí. Y me dijeron, perfecto, queremos una persona así". De verdad, o ¿De sea, qué fue contratado? estaban buscando, fíjate, como ajustadores siniestros se presta a muchos negocios que pueden llegar, pues, en temas éticos, ¿no? Claro, Y que pueden perjudicar financieramente a las compañías. Entonces, regularmente quieren gente que no tenga experiencia para que no estén maleados. claro, sí, sí, ¿Sí? sí, ya entiendo el porqué. Entonces, algo que parecía malo para mí se convirtió en una Tu oportunidad. ventaja. Se convirtió en una ventaja y te lo digo porque ya como ajustador de siniestros, los ajustadores siniestros pueden ser como empleados, que era como el caso que estaba yo, o pueden ser de despacho, es decir, por eventos. Ok, Todos quieren ser como empleados porque como empleado te dan el carro, te dan todas las prestaciones, te dan todo, todo. Un empleado normal, todo, todo, todo. ya, Como despacho, te llaman por evento, pero tienes que poner tu carro, tienes que poner todo y te pagan nada más pues por honorarios, ¿no? Por ya, ya, ya. evento. Sí, sí, sí. Cuando yo entré a trabajar, cuando me empecé a topar con los ajustadores, todos se conocen regularmente. Ok. Entonces, pues yo era el nuevo. Y me decían, oye, pues, ¿cómo te llamas? ¿No? Héctor, ¿no? ¿Cómo entraste? ¿Quién te echó la mano para entrar? Me decían. Mm, Y yo, no, pues nadie. nadie. Yo ni siquiera conocía gente en León, amigo. Sí. Y muchos sorprendían. Y me acuerdo mucho de un ajustador, perdón, que sí me dijo, oye, yo llevo 4 años como ajustador de despacho queriendo entrar y nunca me han dado el chance. Yo no sabía que en Inbursa Claro, había ya. vacantes. Le dije, yo tampoco, a mí nadie me recomendó. Nada, no me creía. Entonces, volviendo al punto que te comentaba, o sea, yo no es algo que yo haya planeado Sí. en llegar a ser asesor de seguros, pero justamente mi primer acercamiento al sector asegurador fue como empleado, como ajustador de siniestros, y eso me cambió el chip. ¿Y cómo brincas de ser ajustador? Porque sí es una profesión totalmente distinta, ¿no? En el hecho de estar del lado del ajustador a estar del lado del asesor. ¿Cómo das ese brinco a Fíjate que sí, esto justo, es totalmente, ser el opuesto? yo siempre decía de broma, me pasé al lado oscuro de Claro, las aseguradoras, ¿no? Eres, pues como ajustador eres empleado y das un servicio. Yo veía, me acuerdo, a los asesores que llegaban a las 11 de la mañana, que llegaban en sus buenos carros. Y a mí como ajustador de siniestros, la verdad es que me podían despertar a la 1 de la mañana para ir a un choque. Me sacaron del cine alguna vez, fines de semana. Mi hijo Héctor pues, tenía 2 años, 1 año y medio. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el tema, primero, de ver cómo llevaban la vida los asesores, que bueno, ese es un punto que ahorita si quieres tocamos. sí, Pero el otro punto que también me hizo voltear a ver la parte de las ventas es que a mí en los choques, en los siniestros, me tocaba ver cómo los clientes se enojaban, no sabían que las coberturas de su póliza, me tocaba que le hablaban a su asesor enfrente de mí, no, ahorita vas a ver, le voy a dar a mi asesor, le hablaban a su asesor y me decían, toma, mi asesor quiere hablar contigo, me pasaban el teléfono y el asesor me decía, Héctor, discúlpame, ¿qué pasó? ¿Qué procede? ¿Cómo hay que hacer? sí. Entonces me di cuenta que muchos asesores tristemente no tenían idea De lo que estaban de lo que vendiendo. estaban vendiendo, de cómo eran las coberturas. Sí, claro. Entonces, en mi mente dije, pues yo sé bien cómo funciona una póliza de siniestros, yo les voy a explicar muy bien, les voy a dar un muy buen servicio y voy a educar a la gente. Ese era mi Sí, sueño, sí, ¿no? sí, sí. Y mi idea era precisamente pasarme al área de ventas, pero como vendedor de seguros de autos, que era mi área de expertise en ese momento. Ok. Y te fuiste ahí mismo en Imbursa. Me fui ahí mismo en Imbursa, era lo único que conocía en ese tiempo y me fui en Imbursa. Que conectando un poco los puntos, ahí donde conoces a Lalo. Ahí conozco a Lalo Un precisamente. saludo a Lalo. Saludo, mi estimado Lalo. Ok, ok, ahí lo conoces. ¿Tú ya traías algún tema de expertise ahí en cuestión de ventas o nada? Venías de cero. En ventas, ¿no? En cuestión de técnico, en cuestión Es- del Sí, conocimiento de la póliza. fíjate que, digo, regresando un poquito, cuando yo trabajaba en el hospital en el área de estadística, yo
tenía un negocito pequeño, vendía relojes, vendía perfumes, Ok. vendía accesorios En Oaxaca. en Oaxaca, en mi pueblo. Y la verdad es que pues me iba bien. Es un negocio Ok. no formal. Todo lo que ganas es ganancia libre de, pues, de polvo y paja, como Claro. decimos, ¿no? Entonces yo me di cuenta que las ventas eran nobles. Obviamente tienen su grado de complejidad también. Claro. Pero bueno, ahorita que dices que las ventas son nobles, yo recuerdo mucho una plática que tuvimos tú y yo en Sanduche, en un restaurante aquí en San Luis, donde esa vez yo me acuerdo que yo no había vendido nada, güey, o sea, llevaba cero pólizas y yo estaba como en un bucle, güey, de que no encontraba por dónde. Y Héctor se me acercó, bueno, tenemos esta plática y me dice, las ventas son tan nobles que estoy seguro, y así me lo dijo, estoy seguro que a pesar de que no has vendido nada en 2 semanas, Monterrey ya te depositó. O sea, ya te cayó tu lana. Esto es como la parte increíble del asesor o del vendedor, si así lo quieres ver. Que digo, no seamos vendedores, hay que ser asesores, pero sí es una parte bien, digo, bien bonita, güey. Y justamente como le dices, bien noble. Que a pesar de que tú ya hiciste tu labor, la hiciste bien, la persona contrató contigo el plan, a pesar de que tú no tengas una nueva persona en esta semana, una nueva persona en este mes incluso, sigues ganando por parte de lo que ya hiciste, ¿no? Sí, justamente. De hecho, como asesor de seguros, yo creo que es de las partes que son muy buenas, pero también a veces te hacen, pues, flojear un poco. Claro, sí, Yo sí, sí. justamente la semana pasada estaba platicando con un amigo que es vendedor de la BMW. Ojalá también nos patrocine próximamente. Próximamente aquí vamos a tener un BM. Sí, y les va bien como vendedores, pero no tienen ingresos residuales. Es decir, si un mes no venden, pues ese Sí, mes se pueden ir en cero, en ¿no? ceros. La ventaja que tenemos nosotros en este tema es que tenemos ingresos residuales. Entonces, digo, eh, somos amigos y tú sabes que yo eh, recientemente pasé por un tema de salud familiar. Dejé de trabajar casi un par de meses y justo, o Sí, sea, la verdad es que yo nunca he dejado de recibir dinero. No me ha afectado, sí, más allá de las metas, pero en temas financieros que yo me haya sí. visto en aprietos, gracias a Dios, No esos ingresos pasó. residuales me han ayudado a poder sostener mi estilo de vida. Claro, no, sí. Y justamente como lo dices, el tema de que tú puedas caer o no en esa zona de confort también es un arma de doble filo, ¿no? Una espada de doble filo. Ya que o puedes decir, ah, güey, pues ya tengo algo segurito, o puedes irte a la contraria, de que voy a echarle el doble para que lo siguiente que me caiga sea el doble, güey. ¿Cómo manejas tú esta parte de la motivación, güey? La motivación, fíjate que justamente yo eso se lo copié a uno de los autores que más admiro y él decía, tienes que encontrar tu por qué o tu para qué, ¿no? O sea, de por qué haces las cosas. Claro. Como vendedor hay muchas cosas en contra, pero también hay muchas cosas muy bonitas. Y de las cosas más bonitas que tú puedes tener como vendedor, pues es la satisfacción de alcanzar tus metas, ¿no? De decir, yo me pongo estas metas y voy a llegar a ellas, ¿no? Más allá del dinero, más allá de las presiones y todo eso. Entonces yo regularmente trato siempre de estar poniéndome metas, pero Claro. también trato siempre de, en mi caso, pues yo soy papá, tengo 2 hijos, siempre trato de pensar en mis hijos, ¿no? Ok. Y de la perspectiva que ellos van a tener de su papá, de mí, ¿no? O sea, es decir, yo quiero que ellos digan, mi papá siempre fue una persona que le echó ganas, mi papá siempre fue una persona que no se rindió, ¿verdad? Porque yo no quiero que mis hijos se Sí, rindan, sí, sí. y que ellos puedan sentirse orgullosos de mí y de lo que yo hago. Eso a mí me motiva mucho, amigo. Entonces, Ya. yo no salgo todos los días pensando cuántas pólizas voy a vender, ni ese tipo de circunstancias. Yo salgo todos los días pensando en que mi familia está orgullosa de mí. Ok, güey, eso está increíble porque justamente muchas personas, y creo que lo dijo Alberto y lo dijo otra persona, sí salen con un plan de que, güey, hoy voy a vender una póliza, ¿no? Hoy voy a ver a 10 personas mínimo, hoy voy a... Tú sales más como del lado sentimental, en el lado familiar. Es que, y está bien, o sea, Sí, 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 el digo, por las qué o para dos, qué está bien porque es lo que a ti te mueve, claro, ¿sí? Yo nunca me he considerado una persona tan ambiciosa, realmente, eh, pero justamente lo que a mí me mueve es eso, el que mi familia esté bien, la vida que les puedo dar, el tiempo que les puedo dar y lo que te comentaba, o sea, yo veo a mis hijos y yo quiero ser un ejemplo para ellos. ya. En cuestión ahorita lo hablábamos, somos asesores, somos independientes, básicamente. Vamos a entrar un poco en materia de lo que vamos a hablar también el tema del día de hoy. Eh,
Actualmente, ¿cómo se pensiona un asesor de seguros? Un asesor de seguros, pues mira, hay varios caminos que puedes tomar. Eh, Hay uno muy famoso que es el tema de los ingresos residuales. Claro, Eh, bueno, para los que no sepan, los asesores de seguros ganamos de varias formas. Ganamos a través de comisiones, ganamos a través de bonos. Los bonos siempre tienen que ver con la venta directa, entonces esa no podría ser una forma de pensionarse. ¿Por qué? Porque tendrías que estar trabajando y generando para tus bonos. claro. Las comisiones depende del producto que tú manejes. En este caso, nosotros nos dedicamos más al tema de vida y gastos médicos. En el tema de vida son comisiones que se llaman decrecientes, es decir, que son relativamente buenas al inicio Al del inicio. primer año, pero van Sí, bajando vamos a poner muchísimo. un ejemplo. En Seguros Monterrey es del 35 al 40% el primer año, después va bajando hasta el 16 y al cuarto o 5%. quinto año ya te quedaste en el 1%. Entonces, sí es algo que te dicen mucho cuando entras, de que no te quedes nada más en vida porque te va a comer después de los años. Entonces, si te quieres pensionar a través de tus ingresos residuales, pues tendría que ser justamente con un producto como gastos Gastos médicos, médicos, sí. porque es un producto que crea fidelidad con el Claro. cliente. Y las comisiones, aunque también decrecen, no decrecen en la misma magnitud que un seguro de vida, obviamente. Ok. Vamos a hablar un poco del sistema de pensiones en México, güey. Yo te voy a ir contando y tú me vas a ir diciendo justamente que sí, que no, todo lo relacionado. Actualmente en México tenemos dos leyes por las cuales nos podemos pensionar. La ley anterior y la ley nueva. ¿Tú sabes cuáles son estas dos? Sí, bueno, es tomando en cuenta trabajadores del IMSS, Ante ¿no? el IMSS, Ajá, correcto. ante el Estamos IMSS. hablando del casi el 70% de la población mexicana que están relacionados a un IMSS. Esto, pues, digo, a lo largo de los años se ha vuelto como cultura, ¿no? Que si te quieres pensionar, solo existe el IMSS. Muchas personas, la verdad es, el otro porcentaje, vamos a ponerle que un 20% sea gubernamental, que también incluso dependen por parte del IMSS de cierta forma indirecta, también directa, pero solo menos del 10% se pensiona fuera de gobierno, vaya, o de IMSS. ¿Sí sabías esto, güey? No, no sabía el dato exacto. No me sé el dato exacto, pero sí tengo por ahí la estadística. De la población mexicana, menos del 10% tienen contratado un plan personal de retiro, güey. Esto, pues, básicamente yo creo que es falta de conocimiento, porque muchas personas tienen pensado que se van a pensionar por parte de IMSS. O sea, como que nos han arraigado el conocimiento de decir, si tú Correcto. trabajas, no importa en qué trabajes, te vas a pensionar por IMSS. Pero claro que no, güey. O sea, hay personas que, y me ha tocado porque lo vemos en el despacho, personas que llegan por parte de ISSSTE que piensan que se van a pensionar por IMSS. Personas que han trabajado toda su vida en gobierno y que llegan diciéndonos, oye, ¿cómo me puedo pensionar con la modalidad 40? Y es como de, güey, toda tu vida has trabajado en gobierno, güey. Tú tienes una pensión por allá, ¿sabes? ¿Tú les explicas esto a tus clientes cuando ves la parte del retiro? Sí, claro. Bueno, yo creo que nos vamos un pasito, perdón, más para atrás, porque a lo mejor hay gente que la agarramos fuera de contexto ahorita, ¿verdad? Digo, tú eres experto también en el tema y nosotros nos dedicamos a esto. Pero para los que no saben, justamente ante el IMSS, pues uno se puede pensionar. Y en 1973 justamente se emitió la primera ley, ¿no? La famosa ley del Correcto. setenta y Ley tres 73. que es como justamente hemos visto que nos empezaron nuestros abuelos, nuestros padres, o se Sí, están mencionando a lo mejor sí. algunos familiares todavía al día de hoy. Y justamente yo creo que eso es lo que abona a lo que tú dices, se convirtió en cultura, porque es lo que hemos visto, nuestra generación es lo que ha crecido Correcto. viendo. Que nosotros le llamamos es la maravillosa ley 73, güey. Porque ahorita van a ver la comparación, pero en la ley 73 todo era color de rosa. Es una chulada, la verdad. La ley 73 se basa en el salario promedio de los últimos 5 años trabajados. El IMSS te pide 60 años De cumplidos. Al cumplidos día de hoy. al día de hoy, Porque, correcto. Sí, han porque hecho han hecho modificaciones. modificaciones. Sí, Antes eran 25 años para hombres, 18 años para mujeres correcto. y te ibas. Y Por te eso había gente que piden, se, perdón que te interrumpa, pero sí, había gente que se pensionaba a los 50 tal cual, años. tal cual. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Ahorita te piden 60 años cumplidos. A partir de que tú cumples 60 años, ya te puedes pensionar por parte de la ley 73. Estaba padre porque también el Afore jugaba un papel muy importante aquí. El Afore te regresaba casi el 100%. No vamos a decir que el 100%, pero sí te regresaba
más de un 60-70% de lo que tú tenías en Afore te lo regresaba. La otra parte se iba para pagar tu pensión a lo largo de tu vida, lo que te quedara, ¿no? En comparativa a la ley nueva, güey, que es la ley nueva que nos vino a pegar a todos los jóvenes e incluso a algunos adultos que no alcanzaron a entrar por parte de la ley 73. Los que cotizaron después de 1997 ya no tienen ley 73, ahora tienen ley 97 y ahí se vuelve un poco caótico el tema de la pensión. ¿Por qué? Porque ya se volvió un tema, nosotros le decimos socialista, güey. Y ahí te va, ¿por qué? Yo lo explico de la siguiente manera. Digamos que tú eres director de Cummins, güey. Yo soy director de Bosch, tenemos al gerente de Banorte y tenemos a la persona que es intendente en el mismo Bosch. Todos nos vamos a pensionar por ley 97. Tú tienes 5 millones en tu Afore como director, yo tengo 3 como director, el gerente tiene 500,000 y la persona de intendencia tiene 150,000 pesos en el Afore. Al final del día, todos vamos a ir al IMSS, todos vamos a sacar nuestra resolución de pensión y nos va a tocar la módica cantidad de 12,500 pesos aproximadamente al día de hoy. Así es como yo lo explico, no sé cómo tú lo expliques y si lo entiendas de esa manera. Bueno, en teoría, justo el 1 de julio de 1997 hubo la reforma a la ley del IMSS Correcto. y la teoría nos dice que se crearon cuentas individuales, ¿no? Cada Correcto. persona se va a pensionar con base al monto constitutivo. ¿Qué es el monto constitutivo? Prácticamente esa aportación tripartita que tú como trabajador, el gobierno y el El patrón. patrón están haciendo para constituir justamente ese monto y que pueda ser para darte en su momento cumplir los requisitos de pensión que justamente Correcto. comentabas hace rato, la pensión, ¿no? Entonces te vas a ir con lo que tú tengas, ¿sí? Correcto. Ahora, existen cuántas formas de pensionarte por medio de las Afores. Está retiro programado, Correcto. está renta vitalicia y no sé si me está pasando ahorita algún otro, pero justamente, por ejemplo, el retiro programado, ¿sí te acuerdas más o menos cómo funciona Sí, el sí, tema sí. de retiro programado? Sí, correcto. Bueno, en el retiro programado, el riesgo que está es que si se te acaba el dinero antes de, Sí, de acabar tu de que te vida. mueras así. Si, Sí, sí, si se sí. te ocurre vivir muchos años, pues no sería tan buena idea financieramente porque se te puede acabar el dinero antes. Claro. Y la renta vitalicia, pues como su nombre indica, es una renta vitalicia. El tema ahí es que la pensión es Disminuye. mucho más baja porque se Claro. hace un cálculo actuarial. Prácticamente compras, ante una aseguradora, compras una pensión vitalicia y Sí. con base en eso, pues se te Sí, hace pero con lo que el te cálculo. alcance. El problema es ese, amigo, ¿para cuánto te va a alcanzar, no? Claro. Hay un concepto que se usa mucho que es la tasa de reemplazo en el tema de las Afores, ¿no? Si ustedes buscan en Google tasa de reemplazo, pues le va a aparecer luego, que es la proporción de lo que tú ganas, perdón, la proporción con lo que tú te vas a pensionar con respecto a lo que tú ganabas como un trabajador activo. Si Correcto. buscas ahorita en Google tasa, le pones así tal cual, tasa de pensión Afores, te va a arrojar ahí que la tasa de pensión de los Afores está alrededor del 30% de tu último salario, ¿no? Es Ok. decir, si me estoy pensionando con 10,000 pesos, si me estoy pensionando con un salario de 10,000 pesos, pues tomando en cuenta esos números me estaría yendo con una pensión aproximadamente de 3,000 pesos. Sí. Evidentemente aquí hay pues que pensiones mínimas garantizadas y Correcto. justamente volvemos al punto que tú dices del tema socialista, que yo Socialista creo México. que es porque la mayoría de gentes pues no va a alcanzar esa pensión Es y se va a correcto. tener que ir probablemente a una mínima garantizada, se va a tener que ir Sí. a ese tipo En, de, en el de 2020 circunstancias. sacan la famosa tabla de pensiones. No sé si la has Ah, sí, visto. la reforma que hicieron en Sí, 2020, en dos mil justamente. veinte sacan la reforma y sacan la tabla de pensiones. Les vamos a dejar el link aquí abajo. Tú puedes entrar al diario oficial de la Federación y ahí viene esa tabla de pensiones, donde justamente vienen las pensiones mínimas garantizadas. Que justamente, digo, a final del día, ¿quién quisiera estar ganando 50,000 pesos, estar ganando 60,000, 80,000? Tenemos casos, de verdad, donde hay gerentes, hay ya casi subdirectores, donde están ganando arriba de 80 y llegan al módulo de la ventanilla del IMSS y así su resolución de pensión dice 13,100 y tanto. ¿Por qué? Por base a la tabla. Ahora, como dices, eh, nosotros tenemos la ventaja como asesores de, para la redundancia, asesorar al cliente, ¿no? ¿Tú cómo lo asesoras en cuestión del retiro? Primero, justamente, ¿por qué pasa eso que tú estás diciendo?
porque la gente nunca se informó. O sea, esos correcto. directores no es que no tengan educación, no es que no, No, no hayan tenido la forma de hacerlo, es que nunca se tomaron el tiempo para asesorarse, para informarse y de deja tú qué que es se lo que está tomaran el pasando. tiempo. Ellos, como decíamos al principio de esto, ellos tenían la cultura de que iban a tener una pensión eh, por parte como del IMSS, buena, ¿no? Porque veían a sus papás, vieron a sus abuelos. Tenemos gente que llega y dice, oye, pues tú pensionaste a mi papá, hace 15 años, le dicen a la licenciada del despacho, tú pensionaste a mi papá y mi papá tenía el mismo puesto que yo tengo ahorita, por qué no me va a tocar la misma pensión, ¿no? Entonces, sí es un poco, deja tú como la desinformación, porque la información ahí está. Al final del día, vivimos en una era 2025, tenemos a un clic todo. Más que nada, desinformación no creo, es más bien como la cultura de no querer saber más o querer tener que esperarte hasta que llegue el momento, ¿no? Y lo vemos también en los seguros. Las personas se esperan hasta que pasa ya el evento para poder decir, ah, ¿qué pude haber hecho? Y ese pude es donde ya les pega en el momento. Sí, justamente yo creo que acabas de dar en varios puntos súper importantes. La gente a veces no quiere saber porque tiene miedo. Es como cuando no nos queremos hacer unos estudios o queremos ir al médico porque tenemos miedo de que nos diagnostiquen algo, ¿no? Claro. Eso está bien, pues claro que no, porque hacerlo a tiempo te va a dar una mejor expectativa de vida o desarrollo de la enfermedad o la salud, como tú lo quieras ver. En el tema financiero es exactamente lo mismo. Yo sí conozco gente, tengo sobre todo amigos que son de Sí. confianza, que sí me han dicho, no, ya no me digas, o sea, ya no me Sí, digas porque, ya me dio porque miedo. ya me dio miedo. Y la verdad es que es una realidad. La aceptes o no la aceptes al final del día, esto es una realidad. Y ahorita que tú tocabas el punto justamente de estas personas directivos que tienen sueldos de 80, 100 mil pesos, eh, y que se van a ir con una pensión de 13,000 pesos. Si tú haces el cálculo, justamente aquí de lo que hablábamos hace rato de la tasa de reemplazo, Sí, estamos hablando que están en una tasa de reemplazo del 14-15% de su 15%. último salario. Ahora, afortunadamente tenemos estudios de todo hay estadísticas, Sí. amigo. La OCDE ya tiene establecido cuál sería una tasa de reemplazo ideal para una persona y va de al menos el 70-80% de su último salario. Entonces imagínate el gap que hay de un Sí, quince por sí, no, a ciento un setenta y tantos Ah, o sea, está cabrón. entonces, ahí justamente la historia de cómo le vamos a hacer para llenar este 15%, brincar al menos al 70% para que puedas mantener ese mismo estilo de vida. Lo hablábamos, ¿te acuerdas? Cuando regresábamos de México en la camioneta. Ahí justamente decíamos, y lo tocábamos antes de entrar en materia, antes de entrar en el podcast, que justamente un PPR o un tema de pensionarte por otra vía, no es que reemplaces tu pensión actual, es más bien que la soportes. ¿Estás de acuerdo en esta como palabra de complementar la pensión que ya vas a tener con un instrumento financiero? Porque al final del día sí lo es, un instrumento financiero o una alternativa a la pensión que ya tienes actualmente o que vas a tener. Definitivamente, siempre que hablamos de finanzas, un principio básico de las finanzas es la diversificación. O sea, Correcto. yo como asesor tampoco le puedo decir a un cliente, oye, No te métele todo a pensiones. un si no te pensiones o métele todo a un PPR, métele todo a un seguro, métele todo Sí, al tema inmobiliario, la famosa frase, nunca pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? correcto. Entonces, justamente lo que nosotros hacemos primero es concientizar al prospecto, al cliente, decirle, ¿sabes qué? ¿Dónde estás parado? ¿Por qué? Porque para llegar a una solución, primero hay que ver dónde estamos parados al día de hoy. Va a ser diferente una persona que llega contigo a los 25 años y que tiene una planeación Sí, a súper enorme. largo plazo, que una persona que llega contigo a los 55, que no sé si te pase, Joaquín, pero regularmente el 70% de las personas que me buscan a mí, o sea, que ellos me buscan a mí, son personas que andan en los 50, 55 Sí, años que sí, quieren. sí, sí, sí. Sí, tal cual, ahí en el despacho, el mayor porcentaje de personas que se acercan es porque ya están a un año, 2 años de pensionarse y ya están, lo que decíamos hace rato, ya están ahora sí viendo qué es lo que van a hacer, pero son personas que no lo vieron hace 15 hace 20 años, ¿no? Son personas que ya les está llegando la edad, ya les está llegando el momento y digo, algo muy, muy irónico entre nosotros los asesores es que llegan ese tipo de personas queriendo un plan que les dure 3 años y que les vaya a dar lo que nunca les va a dar su pensión, ¿no? Que digan, oye, pues yo quiero retirarme con 60,000 pesos. Claro, pues vas a aportar tanto. Ah, no, yo nada más puedo aportar 1,500. Pues, ¿de dónde hago 1,500 en 3 años, güey? Sí, realmente no es magia, o sea, lo que nosotros hacemos es una planeación. Sí, El totalmente. dinero lo vas a poner tú, vas a tener un rendimiento, claro, va a jugar ahí el interés compuesto. El tiempo es
lo más importante en el interés compuesto, te puede jugar en contra o te puede jugar a A favor. favor, Regularmente nosotros abogamos porque nos funcione a favor, correcto. pero obviamente pues va a depender de la circunstancia de cada persona. Correcto. Hablando de esto, algo que tú manejas muy a fondo es el PPR. Cuéntanos un poco de este plan. Súper bien. Bueno, primero, ¿qué es un PPR? Porque he visto que muchos, incluso asesores, le llaman a cualquier plan de retiro PPR, ¿no? Claro, Y por definición, un PPR es un instrumento de ahorro o de inversión que está diseñado única y exclusivamente para que el titular de esta cuenta haga uso de estos recursos a la edad de 65 años, porque es la edad supuesta de retiro ahora en México, o en caso de una incapacidad total y permanente. Eso es lo que establece la ley. Los PPRs siempre, sí o sí, son afectos al artículo 151, fracción quinta de la ley del ISR. ¿Qué ok, implicación tiene esto? Pues prácticamente es que este proyecto de ahorro o de inversión te va a funcionar como un tema de retiro, ¿sí? Como un tema de complemento para tu retiro y el gobierno te va a dar un estímulo fiscal. ¿Sabes qué, correcto. Joaquín? Yo sé que las pensiones van a estar de la patada. ¿Cómo te incentivo para que tú puedas ahorrar? ¿Cómo hago para que entiendas, Sí, ¿no? para que cambies Que el tienes, chip. ajá, para que cambies el chip. No te voy a hacer cambiarlo. El gobierno sabe y sabe que te vas a convertir en una carga social. Claro, Entonces dice, bueno, te voy a poner un incentivo, se lo voy a hacer deducible en tu declaración anual. Eso quiere decir que todo el dinero que tú estés aportando en tu declaración anual lo puedes deducir y puedes bajar tu base gravable y pagar menos impuestos o más bien recuperar una parte de los impuestos. Recordemos que el ISR es un impuesto que se paga de forma anual. Mensualmente se hacen, perdón, que se declara de forma anual. Mensualmente se hacen declaraciones provisionales, correcto. pero en abril el SAT nos da la oportunidad de rehacer cuentas, Y decir, de sí, sí, sí. ajustar y ver si tenemos saldo en contra, si tenemos que pagar, o tenemos saldo a favor. Entonces es una ventaja. Y regresando al punto, un PPR es eso, sí o sí tiene que estar afecto al artículo 151. Si hay planes que son de retiro, está bien si les dices planes de retiro, está bien si les dices planes de ahorro para el retiro, pero técnicamente no es un PPR. Que ciertamente me ha tocado muchas personas que llegan buscando un PPR cuando no es ni siquiera la mejor opción. Pero como tú dices, es estrategia que tú como asesor le hagas al propio cliente, decirle, oye, a lo mejor si te conviene un PPR o de plano no te conviene. Hablabas del artículo 151. Por ahí hablábamos de que hay otros dos artículos que también nos dan un incentivo fiscal, que es el 185 y el artículo 93. Platícanos un poco de estos. Claro que sí. Mira, vamos a regresar tantito nada más, justamente porque creo que tomaste un punto súper importante y porque es importante la asesoría y no nada más voy a comprarme un PPR. Correcto. Porque los PPRs justamente se pusieron muy de moda. Hay Sí, muchísima demasiado. publicidad de los PPRs, mal explicados y como quieras, pero se pusieron de Sí, moda. Entonces, a mí mucha gente también me ha buscado de, oye, Héctor, quiero un PPR perfecto. La gente cree que el SAT les va a regalar dinero. El SAT sí. nunca te va a regalar dinero. El SAT No, es un negocio. Y cuando les pregunto, ok, ¿cuánto pagas de impuestos? No, pues no he estado de alta. sí, Entonces, obviamente tienes que irte un paso atrás y explicarle a las personas que sí, cómo funciona el tema de los impuestos, cómo funciona el tema justamente de que tú puedas recuperar y que es un estímulo que tú vas a recuperar un sí, impuesto que tú previamente pagaste. No es que el SAT sí, sí, te sí. Te lo vaya, voy a dar. te lo vaya a dar, ¿no? Sí, Ahora, eh, afortunadamente en temas de ahorro para el retiro, y sean PPRs o no, regularmente siempre podemos acceder a estímulos fiscales, ¿no? Porque el PPR tiene sus reglas propias, ¿no? Y ahorita, por mencionar algunas, igual como cultura general para que la gente sepa si está pensando en contratar un PPR. Por ejemplo, si soy reciclo, ¿puedo contratar un PPR? si eres reciclo, Ujú. pues no. Pues a lo mejor sí puedo, Sí pero no puedes, pero tiene no tiene sentido. sentido hacerlo. No tiene sentido porque un reciclo no tiene derecho a Sí. justamente deducciones de ISR, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Como persona física, habría que ver Tu con situación, tu sí, sí, situación sí. con tu contador, hay que ver cómo está tu ajuste de utilidad y Y es todo que eso. dejando algo bien claro, también para recalcarlo, conmigo también han llegado y es de que, oye, vi que un PPR, un amigo, un primo lo contrató, quiero yo el mío. Perfecto, hacemos el cálculo, bla, 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 y me dicen, oye, ¿y cuándo me das la factura? O, oye, y luego cómo lo hago deducible al mes. Esta parte de justamente no tener la certeza o la información correcta de cómo funciona un PPR es la que luego caen y nos dejan mal parados a nosotros. Porque al final del día yo sí he tenido personas
que se cambian de plan, o sea, están con otro asesor y se cambian conmigo, porque es que pues yo quería para hacerlo deducible de impuestos, pero no me entregaban mi factura al mes. Entonces, esta parte sí está como que muy... No, no está confusa, porque al final del día, como tú lo dices, hay reglas. Hay reglas dentro de los planes que las tienes que seguir para que te den ese incentivo fiscal. Exactamente, o sea, tú tienes, o sea, mira, el SAT te la va a aplicar. Si tú no sigues alguna regla, si tú no estás siguiendo Sí, la metodología como te lo está indicando, entonces hay que tener cuidado también cuando se venden PPRs, porque también me ha tocado muchas veces gente que dice que tiene PPRs, justamente como tú vas a un artículo 185, eso no es un PPR, ahorita hablamos de eso, pero eso sí, justamente no es un PPR. Otra cosa que es importante, cuánto dinero tú estás declarando al SAT, porque la deducción o la deducibilidad que puedes tener un PPR sí está tiene un topada tope, a un 10% de tu ingreso anual acumulable o 5 más anualizadas, que ahorita que son como 207 como mil pesos, 200, más o ajá. menos, 200,000 pesos. Entonces, si tú ganas, no sé, 200,000 pesos en un Sí, año y quieres deducir un PPR de 30,000 pesos, pues va a estar topado tu 10% sí, claro, que declaraste, ¿no? Que van a ser en este caso 20,000 20,000. pesos. Y fíjate que un punto fino y un punto que justamente te comentaba que me acaba de pasar con una clienta, ella es médico. A los médicos por alguna razón les encanta deducir todo, o sea, ellos Sí, sí, siempre sí, quieren sí. deducir todo. Y ella me comentaba, fíjate que sí quiero ahorrar por mi retiro, me interesa un PPR, pero mi contador me dijo que ya tengo topadas mis deducciones personales. Recordamos que las deducciones personales también Sí, tiene un tope. tienen un tope. Sin embargo, si nosotros leemos el artículo 151 de la ley de SR, en el último párrafo precisamente establece ese tope, pero también establece que lo que es los donativos y la fracción quinta, que es la relacionada con los PPRs, no tener ese tope, es decir, tú tienes un 10% adicional. Ok, Entonces ahí sí tuvo que ver con tu contador, le tuve que explicar, yo no soy con el contador. contador, pero obviamente pues yo soy experto en Sí, seguros, entonces le dije, mira, el tema con los seguros está así, así, le mandé el artículo y la captura de pantalla, y me dijo, ah, sí, es cierto, no lo había tomado en cuenta. Se me resbaló. La contabilidad es enorme, o sea, sí, ellos sí, tampoco sí, sí. o sea, están Sí, no lo tienen todo a la mano. todo a la mano, ¿no? Entonces me dijo, ah, sí, perfecto. Entonces, por eso es bueno saber cómo funciona, saber los topes, porque así puede ser una estrategia. Y imagínate, otro 10% que va a deducir No, pues sí, o sea, al final del día sí es una ventaja, es un incentivo más es un incentivo. fiscalmente. Hablábamos justamente del hecho de que no todos los PPRs son planes de retiro, o sea, muchas veces los confunden o los manejamos incluso con nosotros como asesores como PPRs, aunque no lo son. ¿Qué otra estrategia de retiro conoces tú en cuestión de los seguros? Bueno, justamente lo acabas de plantear, ¿no? El artículo del estímulo fiscal de inversión que viene en el artículo 185 del 85. ISR. Hay que tener cuidado con ese. ¿Por qué? Porque ese realmente, regresando al punto del PPR, el PPR se conoce como que deduces tu proyecto. ¿Por qué? Lo deduces y cuando sacas tu dinero, siempre y cuando siga la regla del juego, que es después de los 65 años, ese dinero va a salir exento, ¿sí? Exento. De, Sí, de sí, sí. impuestos hasta un tope, pero el tope es muy alto, no son 90 UMAS anualizadas. Entonces es bastante dinero. Ahora, el artículo 185, estímulo fiscal e inversión. En este caso, se conoce como estás difiriendo los impuestos, es decir, estás pateando el bote. Realmente Correcto. no estoy pagando los impuestos ahorita, pero en el Sí. momento que yo saque el recurso, sea cuando sea, ahí no va a haber una edad, no importa si lo saco a los 60, a los 50, a los 65, a los 80, siempre que yo voy a sacar el recurso va a haber una retención de la tasa máxima, así lo establece la ley. Ok. Evidentemente, esa retención debe ser de carácter provisional, es decir, que en mi declaración anual yo puedo volver a hacer un Sí. ajuste y ahí abre estrategias fiscales que los contadores pueden hacer para que cuando tú saques el dinero, pues puedas también justamente Puede deducir algo. no pagar tantos Sí. impuestos, pero se hace con base en una estrategia. El artículo 185 tiene la bondad de que ahí, a mí no me importa cuánto ganes. O sea, Sí. habíamos dicho que en el artículo 151 los PPRs está topado un 10% de tu ingreso anual. En Correcto. el 185 a mí no me importa cuánto ganes. Yo te voy a Sí. dar el chance de que tú puedas deducir hasta 152,000 pesos y se acabó. Ok. Eso sí, cuando tú saques el dinero, pues también yo te voy a En hacer mi la moche. retención. Sí, Sí. exactamente, Sí, porque claro. entonces Pero incluso justamente como dices, hay contadores.
que me ha tocado sentarme en la mesa con ellos y que le dicen al cliente, está bien, tú mételo, ya en su momento yo te ayudo a ver cómo lo movemos, ¿no? En su Claro, momento. sí. Sí, sí, también tiene que ver un poco mucho con tu contador, de qué tan picudo sea en ese aspecto. Sí, claro, siempre hay que estar de la mano con el contador. O sea, yo te estoy dando la parte desde mi Seguro. expertise, que son los seguros, ¿sí? Sí, sí, Pero sí. obviamente te falta la parte complementaria de tu contador, de ver qué estrategia te va a hacer, cómo se va a manejar. Es correcto. Hay una historia y voy a tratar de traer a ese cliente, güey, porque es una historia muy interesante, güey. El güey tiene 20 años. Bueno, acá ya cumplió este año 21, pero el güey tiene 20 años y contrató un total a 10 años. Pero es una cantidad, Héctor, agresiva así de que a lo idiota, güey. O sea, te estoy hablando póliza triple, güey. Pues Eh, ahí hay que ver qué porcentaje de su ingreso representa, ¿no? sí, 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 pero él lo que me interesó es que él llega muy seguro y me dice, güey, yo quiero tanta cantidad, házmelo por esta cantidad. Le presenté yo dos opciones, una, por no decir números, era una póliza doble y una por decirte números, era una póliza triple. Total, el güey se decidió por la triple porque era una cantidad más agresiva y era un total 10. Entonces, él a sus 30 años estaba recibiendo una cantidad de dinero estúpida. O sea, te lo juro que, o sea, tú has de saber de números en una póliza triple, la Sí, cantidad a de los dinero. 20 años sobre Sí, o todo. sea, o sea, y a los 30 años recibir esa cantidad, yo sí le preguntaba, güey, de que, o sea, ¿cómo decidiste esto? Y me dice, justamente, ahorita vamos a hablar también de ese tema, de que él ya no quería seguir trabajando después de los 30 años. O sea, él ya quería como un retiro a los 30 años, güey. Ya no quería seguir trabajando por necesidad, güey. O sea, ya era por el hecho de que él quisiera seguir trabajando, a lo mejor por gusto en lo que quisiera, ¿no? Pero justamente yo me puse a hacer cuentas en ese momento y dije, hay personas que con lo que él se va a retirar, o sea, con lo que él va a recibir a los 30 años ya quitándole impuestos, es lo que una persona en la ley por parte del IMSS se retiró por trabajar 40 años, güey. O sea, esa comparativa está bien pasada de lanza. Y obviamente, de los 20 a los 30 es tu edad productiva más grande. O sea, puedes tener, incluso yo conozco gente que tiene tres trabajos, ¿no? Que en la mañana hace algo, en la noche hace algo y los fines de semana hace otra cosa, güey. Para sacar esa cantidad de dinero. El claro ejemplo de este chavo, güey. Pero sí me llamó mucho la atención el hecho de que él pensó en su retiro de una manera muy específica. De mis 20 a mis 30 años puedo tener esta cantidad de dinero mes con mes para poderle pagar a la aseguradora, que la aseguradora me pague esto, ya quitándole impuestos, yo me voy a retirar con esto a los 30 años. O sea, es una estrategia de retiro muy específica, güey. Sí, bueno, eso pasa cuando sabes lo que quieres. El Claro. problema es ese, amigo, que la mayoría de personas no sabemos lo que queremos y a dónde queremos ir. Claro, digo, y toco el tema por el hecho de que es una estrategia de retiro, que no solo sean los PPRs los que te vayan a salvar del retiro, ¿no? Porque a final de cuentas, digo, regresando un poco al punto y cayendo en la redundancia, tenemos mucha gente que quiero un PPR a huevo. O sea, ni siquiera sé por qué, ni siquiera sé para qué me sirve, pero contrátame un PPR. No, claro, de hecho hay muchísimas opciones. O sea, si tienes un abanico enorme de donde puedes, eh, de los instrumentos que tú puedes elegir para poder pensionarte, ¿no? Hablamos que hay instrumentos como los que estamos hablando ahorita que son dentro del sistema financiero, ¿no? Como pueden ser los PPRs, como puede ser el estímulo fiscal de inversión, como pueden ser los propios seguros de retiro, ¿no? Basados en el artículo 93, que ahorita lo vamos a ver, pero también existen instrumentos fuera del sistema financiero, ¿no? Por Claro, ejemplo, estamos hablando bienes raíces sector para mí se me inmobiliario, hace, sí, claro, o sea, el sí, sector inmobiliario para mí se me hace redes patrimoniales, sí, se sí, me sí. hace, ahora, fíjate, aquí cuando alguien me pregunta acerca de retiro, a mí sí me gusta explicarles bien eh, que cada instrumento debe, o cada plan debe tener sus propias características. Porque para, para, para retirarte, ¿qué es lo que tú necesitas? Pues lo que se conoce como libertad financiera, al final del día es eso, ¿no? El poder Sí, ya no depender de ya no un depender de eso. ¿Qué es la libertad financiera? Prácticamente que el rendimiento de tu patrimonio neto te pueda cubrir tu estilo de vida, sustentar. sustentar tu estilo de vida, ¿no? Tu estilo de vida, pues ya dependerá de qué tan caro sea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de ingresos pasivos. ¿Y qué te genera ingresos pasivos? Pues ahí ponte a pensar qué te puede generar Sí, ingresos claro, pasivos. Puede ser, en el sector inmobiliario, puede ser rentas una renta. patrimoniales, ¿no? Porque imagínate que yo me lleno de terrenos.
O sea, compro Sí. muchos terrenos porque yo me quiero retirar con terrenos. Bueno, en su ¿Qué les momento vas a hacer, güey? voy a tener que estarlos vendiendo, Sí, voy a tener que claro. estar pagando un impuesto ahorita que se están moviendo mal los impuestos, Sí. y agárrate, y Temas voy a tener que, notariales. y notariales, y voy a tener que depender en su momento de la bondad del mercado. ¿Es bueno comprar terrenos? Por supuesto que es bueno, Sí. pero depende para qué los quieras. Entonces ahí a lo mejor tú quieres crecer tu patrimonio, está bien, pero si lo quieres para temas de retiro, para temas de libertad financiera, pues mejor te vas a redes patrimoniales porque te van a estar un ingreso pasivo sin que tengas que deshacerte del patrimonio principal. Incluso te puedes ir a Audibonos. Los Audibonos deprecian Sí. intereses cada 6 meses, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces te vas ahí que también te están dando ingresos pasivos. Te puedes ir a Tema de bolsa. tema de bolsa con dividendos, por ejemplo, sobre todo acciones que te den dividendos para que también te estén devengando dividendos y puedas justamente tener un ingreso sin deshacerte del capital principal, porque no nada más es tenerlo, hay que ver cómo se va a administrar, cómo se va a pagar el impuesto, que también eso es importante. O sea, como tú te puedes hacer una comparativa de inversiones, habrá inversiones que te pueden dejar un poco más que otras, pero cuando te pones a ver el tema de cómo se va a tributar, cómo se va a pagar impuestos, a veces se voltea la balanza, amigo. Sí, Me ha claro. pasado muchas veces. No, sí, sí, sí. A final del día, justamente, hay personas que dicen, güey, pues es que voy a recibir 10 millones, ¿no? Sí, papá, pero ¿cuánto va a ser el impuesto que vas a tener que pagar? Sí, no, a final del día, a lo mejor lo que gastaste en ese no vale la pena. Justamente como dices, si habláramos de un factor de conversión en el cual tú pudieras decir, oye, pues lo que voy a pagar va a ser igual o más de otro plan que puedo contratar, de otra manera de cuál puedo ganar dinero, por ejemplo, justamente una inmobiliaria, ¿no? Que bien dicen que un tema inmobiliario no baja, siempre va para arriba. Que digo, también los seguros es básicamente conservador el hecho de decir, vas a o quedar tablas o quedar un poquito más arriba por el tema de la conversión de la UDI, depende en qué plan lo ahorres, ¿no? Quiero que me platiques un poco, güey, acerca de qué hace Héctor para su retiro. ¿Qué hago yo para mi retiro? Trabajar. Pero ¿cómo lo mueves tú, tus inversiones, güey? ¿Qué haces en el día a día o qué hace Héctor para justamente cuidar su patrimonio? ¿Qué tienes contratado? ¿Qué no tienes? Sí. ¿Qué te gustaría contratar? Bueno, mira, cada persona va a tener su estrategia, porque cada persona tiene necesidades diferentes. Aunque la gente no crea y suena cliché, pues nosotros somos como médicos, o sea, no podemos recetar lo mismo para todos. Por ejemplo, Claro, si tú vienes y me dices que te duele la cabeza, pues no te voy a dar paracetamol porque a lo mejor no has desayunado y te digo, pues vete a desayunar, ¿no? sí, Si a lo claro, mejor viene otra persona y trae una herida en la cabeza, pues bueno, pues hay que suturarlo, no sé. O sea, aunque los síntomas parezcan los mismos, pues hay que ver una historia. correcto. Y en nuestro caso no solamente vemos la historia hacia atrás, sino también hay que ver la historia hacia Hacia adelante, adelante. es decir, cómo tú te quieras ver. En mi caso, yo lo primero que yo hice cuando entendí este tema como asesor de seguros, pues fue proteger no solamente lo que tengo, que todavía pues, no es mucho, sino lo que voy a llegar a tener, ¿no? Hace rato justamente decías de los mejores años de la vida. Hay estadísticas para todo, te dije. Sí, Según las estadísticas, los hombres, la edad en que los hombres generamos más dinero es más o menos a los 47 años. ok, Esas son las estadísticas porque ya tienes un camino recorrido, sí, porque ya claro, tienes muchas cosas. Entonces, a mí de lo que se me hizo muy importante fue cuidar el tema de mi capacidad para generar dinero. Y al tener dos hijos chiquitos, también el tema de que si me pasaba algo, pues pudiera dejar un patrimonio interesante. Imagínate qué pasaría si yo me muero y no le dejo nada. Aquí iba a decir la gente, este cuate vendía seguros, sí. sí, Y no vendió, y, no, y, no se y, vendió y no uno. se vendió uno. Entonces, eh, yo digo la famosa frase de que valgo más muerto que vivo, ¿no? Entonces yo Claro, ahorita, la mayoría de mis seguros están concentrados en seguros vitalicios, ¿sí? ok. ¿Por qué? Porque no nada más estoy preocupado por ahorita, sino también estoy preocupado por qué les voy a legar a mis hijos algún día. No sé si has escuchado hablar de la famosa cascada de los Rockefeller. Sí, 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 claro. Justo. Entonces mis seguros son vitalicios, es decir, vitalicios pagos limitados. Yo voy a pagar cierto número de años ahorita que mi ¿Qué fuerza me lo puedes? da y yo estoy garantizando varios millones líquidos el día ¿Qué faltes? que falte. Entonces yo primero me preocupé en ese tema, que evidentemente ahí va también implícito un poco el tema del retiro, porque en el peor de los casos puedo tronar uno de esos seguros. Claro, Los seguros vitalicios, para los que no sepan, los puedes pedir un rescate y puedes recuperar pues parte del dinero, ¿no? O a lo mejor hasta todo el dinero.
Entonces estoy ahorita estoy la mayor parte está más concentrado en eso, hablando en temas de seguros. PPRs como tal, ahorita no tengo. ¿Por qué? Porque yo estoy dado alta como reciclo. Los seguros de vida no generan IVA. Ok, Sí, al no generar IVA, yo no tengo problemas con IVA. sí, Yo claro, lo que más veo son seguros de vida. Entonces, al no tener problemas de IVA, todo conmigo tiene que ver con el ISR, lo que yo pago. correcto. Y Reciclo es súper bondadoso en ese sentido. 1%. 1%, sí, el 2.5 sí te va muy bien, ¿no? Sí, sí, Ganas sí. mucho dinero. Entonces, en ese sentido, el PPR como tal, a efecto del artículo 151, pues a mí no me genera ahorita como tal una ventaja, un beneficio fiscal, pero sí tengo también planes de ahorro donde estoy ahorrando en UDIs, tengo también planes en dólares. Ok, Y justamente antes de empezar ahorita te estaba comentando que este año hice dos inversiones inmobiliarias, fuertes. pues digo, para mí sí, para mí son Sí, no, sí, fuertes, sí, son para mí son fuertes. fuertes. Entonces, estoy tratando de diversificar. Ahorita en seguros estoy, eh, digamos que, a lo mejor no completo, porque si me pongo a analizarlo, cuánto dinero les quisiera dejar a mis hijos, pues yo diría, les quisiera dejar Lo máximo, 200 millones, 500 millones, ¿no? claro. Entonces, en ese lado, pero digamos que estoy cubierto, ¿no? Pero sí, justamente como dices, esa frase me encantó, güey. Valgo más muerto que vivo, güey. Porque mi mamá también es igual, güey. O sea, mi mamá, digo, afortunadamente ya lo he dicho aquí en el podcast, nos enseñó todo el tema de los seguros cuando nosotros teníamos una edad temprana, 16 17 años. Entonces, ya cuando yo tenía 20 tenía un poquito más conciencia financiera, ya mi mamá nos explicaba de que, tú tienes un total a tantos años, tienes un BPL a tantos años, tienes un PPR, o sea, entonces, por esa parte sí, sí, ahorita que te pones a pensar, si algo te pasa, tú afortunadamente ya estás cubierto por ese riesgo, ¿no? Exactamente, ya estoy cubierto. Y también algo que no tenemos tanto en el radar, pues es el tema de la incapacidad, Eso ¿no? sí, también. Justamente decía la capacidad para trabajar. Entonces, pues mis seguros obviamente también tienen el tema de la invalidez total y permanente. Si algo pasa, pues también sé que no voy a tener que depender financieramente o económicamente de nadie. Acuérdate que la incapacidad nosotros también la conocemos como muerte financiera, porque aunque Claro. biológicamente estamos vivos, No, te acaba, güey. Completamente te acaba. financieramente pues no vas a poder producir. Sí, nosotros lo vemos ahí en el despacho con dos personas así muy puntuales. Uno era director de Faurecia, este, un accidente trágico y se acabó la lana, güey. O sea, de todo lo que tenía ahorrado, se le acabó. Y no tenía ningún tema de incapacidad en cuestión de algún seguro, de alguna invalidez, perdón. Y otra persona igual, era una persona, un ingeniero muy bien parado en zona industrial. Le pasó en COVID. Ahorita está en tema de invalidez y no tiene lana, güey. O sea, la lana se la acabaron. Y justamente, o sea, también lo hablamos en tema de gastos médicos mayores. Una enfermedad así, no hay un monto que tú digas, esto me va a alcanzar para ese tipo de cosas. No lo hay, güey. No, realmente sí son, o sea, tendrías que tener un fondo muy generoso que no tendría sentido. O sea, financieramente tampoco te haría sentido tener ese dinero Ahí parado. ahí parado, ¿no? Sí, claro. Eh, nos comentabas que llevas más de 7 años, güey, en el sector asegurador. Ya afortunadamente eres una persona, un agente consolidado, vamos a llamarlo así. Y por ahí hay algo que se llama ser agente convencionista, que es una de las cosas a las cuales tú como asesor aspiras a hacer. Tú ya has tenido varias convenciones, ¿no? A lo largo de tu carrera. ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención, güey? Pues todas, la verdad es que las convenciones son padres, ¿no? Las convenciones pues son viajes, y la verdad es que te hacen sentir muy bien, porque fuera del viaje, son circunstancias donde conoces a colegas, ¿no? Aquí en esta carrera es importante hablar con personas que hablen su idioma que tú, que sientan las mismas cosas que tú Claro, sientes, porque mira, no me dejarás mentir, a veces nos frustramos y tú le demasiado. puedes ir a contar a una persona que te quiera mucho, pero que en su vida ha vendido, que en su vida se ha dedicado a algo que tenga que ver con las ventas o con lo que hacemos, y no te va a entender, aunque te quiera dar ánimos, no te va a entender. Sí, sí, sí. Entonces, a Échale mí, ganas. sí, claro, échale ganas. A mí me encantan las convenciones porque más allá del viaje y que te consienten, te apapachan y que está muy padre, conoces mucha gente muy exitosa, mucha gente muy fregona que ya lleva, Años. sí, conocí a un señor, Jesús se llama,
un asesor, yo creo que ya 50 altos y pegando los 60, y él me decía que llevaba como 20 años de asesor y nunca habido un año que no hubiera llegado a convenciones. Ok. Entonces está padrísimo ver gente que lleva mucho Sí, sí, tiempo sí. en el sector y que a pesar de eso Sí, traen la energía como si sí, fueran de que primer son año. constantes. Son constantes, son constantes, son ¿Tú constantes. cuándo fue que empezaste a ser convencionista? Yo desde el primer año, amigo, o sea, Igual has estado manteniéndote ahí. no, la verdad es que hay años que no, o sea, sí ha habido un año que, bueno, que no he ganado la convención de la compañía. Afortunadamente, pues en el despacho donde estamos siempre hay convenciones. Claro. Entonces sí, pero desde el primer año sí fui convencionista. Y también, digo, haciendo aquí un reconocimiento, eres mesa del millón, güey. Fíjate que yo antes de estar en Seguros Monterrey, yo escuchaba de la MDRT, ¿no? La famosa Sí, Mesa del Millón. Y yo pensaba que era algo muy, muy así, muy lejano. sí. Cuando yo entré al despacho ahí a Procep, justamente Mau, Moro José, me preguntó cuál era el punto, ¿no? que yo quería o qué es lo que me motivaba. Y yo le dije que yo algún día quería ser MDRT. Y me dijo, pues aquí hay varios convencionistas, varios MDRTs. Y yo dije, no manches, yo los quería conocer. Sí. Y fue padre conocerlos porque yo en mi mente pensaba que eran personas, pues, no sé, que levitaban, que caminan, o sea, no sé, o sea, Que yo no conocía en corrían ese en la tiempo, bambino, güey. que sí, casi, casi, andan tocados por Dios. Y cuando empecé a platicar con ellos, Que sí se sienten, ¿eh? No, no es cierto. No, son muy buena onda, sí, güey, cuando la empecé a neta. platicar con ellos y los vi, dije, o sea, Sí, así como sí, que, güey. Sí, sí. pues, o sea, no se tienes dos manos, no, ni ¿Sabes siquiera, dónde se ve la gran diferencia, güey? Cuando platicas con ellos. O sea, la neta ahí sí, y creo que, bueno, yo tengo una persona muy cercana que me ha sido también mentora para mí, que es MDRT, le mando un saludo a Jazz. Cuando hablas con ese tipo de personas, güey, o sea, no ahí sí sientes que son tocados por Dios, güey. Y no por el hecho de que sean personas que saben muchísimo o que te vayan a dar el ticket dorado al ser el vendedor número uno, ¿no? Sino que ya traen una idea más allá de nada más vender por vender, güey. Te voy a poner el ejemplo, güey. Este, algún día platicando con esta persona, sí me decía, es que Joaquín, yo ya no soy el hecho de rogarle por una póliza. Ya los clientes vienen conmigo, o sea, y eso ya te cambia la mentalidad totalmente. Cuando una persona está terca de algo y tú ya rechazas incluso al cliente porque sabes que algo anda mal, porque sabes que al final del día no lo va a poder pagar. O sea, es totalmente diferente a cuando vas iniciando. Yo creo que cuando vas iniciando va a sonar feo, pero mendigas las firmas, güey. O sea, vas y buscas y tocas y te mueves hasta te arrastras, hasta quieres hacer dos por uno cuando sabes que eso no existe, güey. O sea, haces de todo para conseguir una firma. Llega el punto de un asesor consolidado y a lo mejor a ti te pasa y si te ha pasado, güey, qué orgulloso, este, ya el hecho de que la gente venga contigo, o sea, ya el hecho de que una persona te hable a ti, ocupa un seguro de esto, ya es donde creo que yo creo que ya te cambia el chip. sí, mira, obviamente eso te lo da el tiempo también, porque o sea, al final del día yo siempre digo que lo que vendemos como asesores, pues no es el seguro tú lo puedes ir a comprar al banco y Claro, ya, o sea, vendes justamente la asesoría, la planeación y el servicio, es decir, el estar ahí para explicarle al y cliente sí, claro, todo lo que necesita. Entonces, pues después de cierto tiempo, pasan cosas, es inevitable que pasen cosas, que un cliente se va al hospital, que, no sé, muchas cosas. Si tú le das un buen servicio y lo conviertes en una experiencia, pues el cliente obviamente te va a recomendar y es cuando te empiezas a recibir justamente esas llamadas de, claro. oye, me recomienda tal persona, oye, todo eso. Pero sí, justo, o sea, sí pasa eso, pero también cuando yo platico con ellos, o sea, yo me di cuenta que es gente muy normal. O sea, sí es gente muy disciplinada, es gente muy trabajadora, y nada más. O sea, realmente yo me di cuenta que cualquier persona Sí puede que llegar se ahí. discipline y que, ajá, entonces para mí fue así como que, qué padre, entonces yo lo puedo hacer, o sea, yo los vi y dije, pues yo puedo ser como ellos fácil, Sí, ¿no? claro. O sea, porque también uno tiene que creer en uno mismo, ¿no? O No, sea, y claro, y yo, por ejemplo, se lo dije a Héctor, güey, cuando yo llegué a Procep, yo llegué y me senté y yo platicaba mucho con una amiga que tenía ahí. Y yo así, lo primero que le dije, ¿quién es el más chingón de aquí?
Y la primera persona que me dijeron eras tú, güey. O sea, de ahí, de la Sí, promotoría, porque hay, sí hay personas que creo yo que digo, o sea, yo puedo decir que para mí tú eres de los más chingones ahí. gracias, amigo. Pero hay otras personas que digo, güey, estos güeyes superan lo que yo he estado pensando de ingresos, ¿no? Y digo, por poner un ejemplo, este cuate con el que hemos platicado, temas colectivos, temas de tales, o sea, son personas que ya están todavía en otro nivel arriba, Sí, sí, ¿sabes? sí. Pero yo sí me acuerdo mucho que llegué a la promo y les dije, ¿quién es el más chingón, el que más vende? Y todos fue de Héctor. Y yo les dije, me la va a pelar, güey. Amigo, volvemos. Tuvimos una pequeña falla técnica. Ya no queremos que nos patrocine Apple, güey. Ahora, ahora nos va a patrocinar Samsung. No, no es cierto. Güey, pues retomando un poco lo que estábamos hablando, yo recuerdo mucho llegar a la promotoría y todos apuntar a que tú eras el más chingón, ¿no? El que era a vencer. Tú eras el Rugal en ese entonces, güey. Y que sigue siendo, güey. Yo creo que nada más, digo, por temas personales te perdiste ahí un poco unos meses, pero estás retomando, ¿no? Tu labor de estar en los primeros lugares. Muchas gracias, amigo, digo, por considerar primero. Y justo, yo creo que es bien padre la competencia que hay entre asesores porque es sana, o sea, es una competencia padre porque no es como yo no quiero que vendas, sino Sí, no más bien es. es decir, yo quiero vender más que tú y Exacto. cuando tú me dices que vendiste, a mí me da mucho gusto, pero pues ahora yo voy a vender dos, ¿no? O sea, es una Claro. competencia muy padre porque te motiva más allá Sí, sí, sí. de envidias, más allá de, a lo mejor en otros sectores sí puede quedarse así, pero la verdad en el tema del sector asegurador es padrísima la competencia. Yo igual, o sea, yo regularmente hay mucha gente que me motiva, tú me motivas mucho, Gracias, hay amigo. muchos asesores también que admiro mucho y justo, o sea, digo, ah, mira, ¿Qué sigue para Héctor, güey, en cuestión de. Ya llevas un camino trazado. A final del día, has estado muy metido en gastos médicos, has estado muy metido en vida, en el tema del retiro. Vienes de un tema de autos, vienes de un tema en cuestión de técnico en daños. ¿Qué sigue? pues mira, lo que te dije hace rato es verdad, o sea, yo no estoy cerrado a nada, la vida te va llevando, creo que todo lo que haces te da experiencia, ¿sabes? Cuando yo eh, entré como asesora en bursa, la verdad es que a mí me mandaron a vender tarjetas de crédito, terminales y seguros de autos también. Y yo, cuando después empecé a vender vida dentro de Inbursa y salté a Monterrey y seguí vendiendo vida, había ocasiones que pensaba, si yo desde el principio me hubiera enfocado en vida y En gastos eso, médicos, tuviera una cartera enorme. enorme. Sí, sí, sí. Pero después me di cuenta que todo lo que tú aprendiste te va llevando a hacer, o sea, me ha servido justamente lo que tú dices, o sea, a lo mejor como ajustador, pues tuve que aprender a negociar con personas porque están en Claro, situaciones realmente de crisis, no en un siniestro. en ese momento. Justamente a lo mejor vendiendo créditos, vendiendo terminales, pues me ayudó también a ver que la documentación que necesita, yo no sabía nada, no sabía qué eran las cosas de situación fiscal, no sabía muchas cosas. Entonces, como tal, no estoy cerrado a lo que venga en el futuro. A mí me encanta ser asesor de seguros, la verdad es que yo amo ser asesor de seguros, estoy muy contento. Tengo tiempo para llevar a mis hijos a la escuela, tengo tiempo para pues, hacer las cosas que a mí me gusta con mi familia. Pero obviamente tienes que apuntar a metas. O sea, el que no esté cerrado no quiere decir que no tenga metas o que no tenga objetivos. Yo ahorita justamente hablábamos de la MDRT. Llevo 4 años consecutivos siendo MDRT. Eh, si cumples 10 años consecutivos siendo MDRT, te vuelves MDRT vitalicio. Es decir, que ya no te piden ninguna meta. Y ya Esa, entras directo. esa es una meta pues, un poquito a largo plazo, porque todavía me faltarían 6 años. seis añitos. Pero definitivamente también me di cuenta que en este negocio tus ingresos pueden llegar a ser tan grandes como tú quieras. O sea, no hay un límite, hay un límite seguramente, pero es un límite Sí, sí, sí. muy Muy alto. alto. Entonces ahorita también mi objetivo es obviamente que mis ingresos puedan, yo los quiero duplicar mis ingresos, que no es algo descabellado como asesor de seguros, porque tú pensarías, y a lo mejor en otras áreas es así, que si quiero ganar el doble, tengo que ganar el doble. Como asesor de seguros no es así, porque los bonos están ahí. Sí, Y claro. entonces realmente, si subes tu producción un 50%, probablemente ya estás ganando el doble Claro. de lo que ganas. Entonces los ingresos para mí ahorita, pues sí son importantes.
porque tengo 2 hijos, porque tengo esposa y porque obviamente quiero darles una buena vida. Claro. Lo de la MDRT a mí siempre, siempre me ha motivado, y sí quiero ser vitalicio. A pesar de que he ganado la MDRT los últimos 4 años, no he tenido la oportunidad de ir también. Ese es algo que no me quiero perder. Todos los asesores, colegas que han ido me han contado que es algo que tienes que vivirlo al menos una vez En la en vida. la vida. Ya. Güey, qué chingón, de verdad es increíble poder platicar contigo de todo esto. Eh, Héctor, ¿alguna película, algún libro, algún pasaje, justamente tú que te encanta la Biblia, algo que te haya marcado, güey, en cuestión del crecimiento que has tenido personalmente? Fíjate que sí, la Biblia es un libro de sabiduría. Mucha gente lo puede ver a lo mejor como otra cosa porque no la ha leído. Justo. Si tú lees, por ejemplo, los proverbios, vienen muchos consejos de negocios, vienen muchos consejos de administración. De hecho, la otra vez estaba viendo un dato curioso que en la Biblia vienen más consejos de administración que de otra cosa. O sea, Ok. hicieron una cuenta y venían más consejos de cómo administrar tu vida. Sí. Yo siempre digo, es que mi mamá me decía, pero realmente son frases que vienen de la Biblia, Sí, porque por ejemplo, mi mamá siempre decía un proverbio, ¿no? Mira al hormigado perezoso, vela en sus caminos, que sin tener capitán ni gobernador, trabaja en el verano y junta su comida para que en el invierno tenga realmente donde. Entonces es un consejo de administración, ¿no? Que tú puedas claro. trabajar en el verano de tu vida. Eh, entonces ahí vienen muchos, muchos consejos. Este, la frase con la que empezamos, esfuérzate y sé valiente, es de mis frases favoritas porque muchas veces he sentido que estoy justamente estancado, que no sé qué hacer. Y la verdad es que cuando estoy en esos momentos no pienso en el resultado. Pienso en voy a esforzarme, voy a ser valiente y Dios se va a encargar lo demás. Eso te digo a mí, es de mis frases favoritas y es de las que me quita más presión porque no me importa lo que pase. O sea, yo sé que si yo me esfuerzo y yo soy valiente y si yo hago lo que tengo que hacer, voy a estar tranquilo más allá del resultado. Te voy a contar otra historia que me Claro. pasó con mi mamá porque viene a colación. Eh, Me acuerdo mucho que una vez yo llegué con mi mamá y saqué, no sé, 8.5 en un examen de matemáticas. Y llegué muy contento y le dije, mamá, ¿qué crees? Saqué 8.5 en matemáticas. Y yo, pues, está súper contento, a ver qué me va a decir, ¿no? Y mi mamá, ok. Así, súper fría, Wow. ¿no? Ajá, chido. Sí, sí, sí. Y así como, sí, yo cocinando, haciendo lo que estaba que decir. Y yo, mamá, es que saqué 8.5. Me dijo, ¿y? Y le dije, y es que la más inteligente en el salón sacó 8.9, ¿no? Ni siquiera sacaron 9. O sea, yo fui el Sí. segundo. Y dejó lo que estaba haciendo y me acuerdo mucho que me dijo, mira Héctor, ¿tú crees que no hubieras podido sacar 10? Me quedé así callado. Y me dijo, no importa el resultado, importa lo que tú te esfuerces. Yo no vi que tú te esforzaras, no vi que estudiaras, no vi que estuvieras repasando. Yo te aseguro que si tú te hubieras esforzado, hubieras sacado 10. Me dijo, si tú vienes y hubieras reprobado el examen, pero yo te hubiera visto esforzándote, yo te hubiera felicitado. Me dijo, pero tú no te estás esforzando. Cuando tú te esfuerzas lo suficiente, vas a estar tranquilo contigo mismo. Entonces ahí aprendí que el resultado a veces no es lo más importante, sino el esfuerzo que tú haces y cómo te va a hacer sentir. Pero, güey, qué buena moraleja, vaya, qué buena historia, güey. Y sí es cierto, güey, al final del día nosotros lo vemos en el día a día, ¿no? En el mundo también de los asesores de seguro existen las excusas a diestra y siniestra, güey. Y de que es que me esforcé tanto en una póliza que no se cerró. Y es de que, ¿por qué pusiste todas las esperanzas en una póliza, ¿no? En una persona, cuando pudiste haber puesto tu energía en otras 10? Entonces, qué buen consejo, güey. Qué buenas frases se aventaba y se avienta tu madre, ¿no? Todavía, porque Un, todavía está viva, gracias a un Dios. saludo a la mamá de Héctor. ¿Cómo se llama tu mamá? Judith. Un saludo a Judith. Esperamos que vea este episodio. Héctor, ¿algún consejo, güey, que les puedas dar a los asesores que van empezando, que quieran llegar a ser como tú? Pues eso, el consejo que dio mi mamá, o sea, haz todo con excelencia, haz todo lo mejor que tú puedas. Mi mamá me decía siempre, haz todo como para Dios. O sea, no importa lo que hagas, mejor no importa si te vas a dedicar a barrer, no importa si te vas a dedicar a lo que tú te quieras dedicar, ¿no? Haz todo para Dios. Haz todo como si fuera para Dios porque lo vas a hacer excelente. Y si haces todo bien, amigo, te va a ir bien en lo que hagas. O sea, ahí no hay Claro, como que mucho por dónde buscarle, ¿no? O sea, claro. mucha gente a veces dice eh, que quiere ser abundante, que quiere que le vaya bien, que quiere... Ahí está el camino. O sea, si tú haces todo con excelencia,
en algún punto va a redituar. Y Claro, tener paciencia, porque a veces también queremos que las cosas sucedan ya. ya, ¿No? Es lo que le decimos a los clientes. O sea, cuando un cliente, un prospecto te dice, es que son muchos años, es que es lo que necesitas. O sea, necesitas tener paciencia porque eh, claro, las cosas buenas, sí, primero derivan de una decisión, que tienes que tomar una decisión, pero después hay un proceso y es en ese claro, proceso tienes que mantener constante, constante, constante y el resultado, créeme que va a llegar, no hay forma de que no llegue. claro. Güey, qué chingón, qué buena plática, qué buena retroalimentación nos acabas de dar a todos y espero este consejo no solo le sirva a los asesores que van empezando, sino a todas las personas que lo vean. Es un consejo excelente, amigo. ¿Algo más que quieras agregar en este tu espacio, tu podcast? Pues no, pues darte las gracias, amigo, porque la verdad es que siempre es bueno platicar con colegas, siempre es bueno platicar con amigos, si se lo podemos compartir, pues qué padre. Platicábamos en el inicio que nosotros como asesores de seguro tenemos una carrera muy solitaria y No, que si no nos apoyamos entre nosotros, pues la carga se va a hacer, se va a hacer más pesada y que obviamente de lo que platicamos esperamos que si hay un asesor que está pasando por un bache, si hay un asesor que está empezando, pues que le pueda ayudar y eso nos va a dar a nosotros la satisfacción de que estamos haciendo algo, porque todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros hacemos, pues alguien se ha tomado el tiempo para enseñarnos. claro. Amigo, muchísimas gracias por compartir el micrófono el día de hoy. La verdad es de las pláticas más conmovedoras y más inspiradoras que hemos tenido. Y yo sé que vamos a tener muchas más contigo, porque es una persona a la cual queremos tener aquí muchas veces. Muchísimas gracias, amigo, de verdad, por aceptar la invitación. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales, tal cual, en Instagram estoy como Héctor Carrizosa, así la primera Z, la segunda S, y en TikTok también estoy como Héctor Carrizosa, en Facebook también estoy También, como Héctor también Carrizosa. Héctor sube varios por ahí TikToks. Es una persona activa, Trato activa, de subir TikToks y trato de subir sobre todo TikToks informativos, ¿no? Más que informativos, nada, sí, más sí, que sí. otra cosa, sí. Sí, vamos a dejar aquí las redes sociales de Héctor. Amigo, muchísimas gracias, de verdad, te lo vuelvo a agradecer por darnos esta cátedra el día de hoy, tanto de espiritualidad como de motivación y como de información. Te agradezco mucho, poder compartir este espacio contigo y pues no me queda nada más que seguir adelante y decirles que este video fue auspiciado por Vulcasist y por Héctor Carrizosa, que estuvo hoy con nosotros. Muchas Muchas gracias, gracias. amigo. Al contrario, gracias. Nos vemos y les recuerdo que el mejor momento para contratar un seguro fue el día de ayer y el segundo mejor momento es hoy. Nos vemos.